bendiga. Estoy más que contenta y emocionada ya que este es nuestro segundo episodio de nuestro podcast llamado Trastornadores. Hoy estoy acompañada con mi pastor de jóvenes, José Morales. Dios le bendiga. Un saludo a todas esas personas que nos van a estar viendo por las redes, por donde quiera que vamos a postear este podcast. Esté pendiente, este tema es muy poderoso. Para mí es un placer estar compartiendo con una de mis chicas, con una de mis jóvenes, Tania. Estoy muy contento. Ella ha escogido un tema muy poderoso, el cual yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Así que, Tania. Como tema tenemos la batalla de la mente. Pero antes de comenzar, yo quiero, ¿verdad?, aclarar un punto. Y es que quiero mencionar qué significa el corazón en la Biblia. El corazón hace referencia a nuestras actitudes, a nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Verdad, pastor? Eso es correcto. La Biblia enseña que el corazón es el asiento de nuestros pensamientos. Y en base a eso yo buscaba, porque a mí me gusta buscar información y tengo información aquí para traerle a las personas que nos van a estar, ¿verdad?, viendo y escuchando. Y la palabra dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y tú sabes que decir que nosotros tenemos la mente de Cristo es algo profundo y es algo poderoso a la vez, porque hay muchas personas que piensan que a Dios no le interesan nuestros pensamientos, pero a Dios le interesan, porque si el corazón es el asiento de nuestros pensamientos, la Biblia relata más adelante que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay una relación ahí. O sea que a Dios le interesa lo que nosotros pensamos. Te voy a mencionar sobre una historia de una persona que aún así que le servía a Dios tenía un corazón desalineado. Esta persona se trata de Jonás. Jonás era un profeta y Dios le había asignado ir hacia Nínive a llevar de su palabra. Pero ¿qué sucede? Que en Nínive habían personas que tenían un corazón tan desalineado, que podría decir así, tan mala, que realmente Jonás no quería ir para allá. Era tanto la maldad que había en Nínive para ese entonces que Jonás tenía miedo. La realidad es que tenía miedo de ir allá. Y el temor es una de las cosas, o puedo decir, es una de las batallas más fuertes que hay en la juventud de Puerto Rico. El temor a los cambios, el temor a salir de lo mismo, el temor a dar el paso a seguir a Dios. Porque mucho de la juventud que está ahí tiene esa batalla del temor. ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis familiares? El qué dirán es el temor. Y tal vez una de las batallas que tenía Jonás en ese tiempo era esa, el temor de que qué me va a pasar si voy allá. Esa gente tal vez me puede matar porque voy a llevar palabra de Dios. Uno nunca sabe lo que estaba pasando, porque la Biblia relata historia, pero la Biblia relata algo que está ahí, pero no deja de ser de que ellos eran humanos y tuvieron unas luchas mentales. Claro. Para más decirte, tan pronto Dios le asignó esa tarea a Jonás, Jonás decidió huir. Y aquí te lo voy a mencionar en Jonás 1, versículo 3 menciona, entonces Jonás se levantó y se fue a dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Para decirte, Jonás ahí tenía reverdía. Jonás tenía reverdía y él pensaba que podía evitar el llamado que Dios tenía. Y eso es algo que también pasa hoy en día con muchos jóvenes. Con muchos jóvenes quieren servir a Dios, pero a la hora de la verdad, cuando tiene que apretar, cuando tiene verdad que soltar muchas cosas, deciden irse porque piensan que pueden esquivarse del llamado de Dios. Mira, yo buscando información, muchos de nosotros hemos sido influenciados por el sistema de este mundo. ¿Y cuál es el sistema de este mundo? El sistema de este mundo es Satanás y todos sus secuaces por ahí dando cantazos, ¿verdad que sí? Entonces, en Proverbios capítulo 27, versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. O sea, él nos está dando a entender, este versículo nos da a entender que nosotros somos lo que pensamos. O sea, que si nosotros somos los que pensamos, es algo profundo, Tania, porque ahora mismo, si por ejemplo tú te levantaste hoy y en tu pensamiento está la palabra depresión, pues quiere decir que eso va a ser lo que va a estar en tu mente dando vuelta todo el día y tú vas a tener un día en depresión. Así es. Y para más decirte, pastor, si supieras que realmente Satanás nos tira los dardos en nuestras mentes y está en nosotros si permitir que los pensamientos se apoderen de nosotros. Está en nosotros permitir si eso puede, ¿verdad?, cambiar nuestro día, nuestra manera de pensar durante la semana, o si realmente nos puede hacer apartarnos de Dios.
que pasa es que el gran error de nosotros es pensar que Dios siempre está esperando o está pendiente solamente a nuestros pecados, a que fallamos, cuando en realidad también Dios está pendiente a nuestros pensamientos. Y a veces no le prestamos atención a eso. Pensamos que Dios está pendiente solamente a que si aquel fornicó, que si aquel mató, que si aquel hizo eso. Pero Dios está muy pendiente también a lo que nosotros pensamos, porque acuérdate que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo está todo el tiempo escudriñando nuestro corazón y nuestros pensamientos. Más adelante menciona que Jonás dormía profundamente en el barco. Eso me da a entender que Jonás, aún sabiendo que estaba siendo desobediente, realmente no le estaba importando las consecuencias que podía tener. Y eso también es una de las batallas que pasa hoy en día a muchos jóvenes. Los jóvenes saben que a lo mejor están haciendo algo malo, pero realmente no les importa las consecuencias que pueden tener. Si pueden perder su vida, si pueden perder su salvación, si pueden perder, ¿verdad?, su relación con su familia, su economía, entre otras cosas. Realmente no están conscientes de las consecuencias que pueden tener sus actos. No, la juventud hoy en día, esta generación, es tristemente decirlo, hay mucha generación que no piensa en las consecuencias de sus actos. Entonces, mira, yo buscaba en Mateo 15, 19, la palabra dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. O sea, salen los homicidios, el adulterio, la fornicación, el robo, los falsos testimonios, la blasfemia. O sea que la gran pregunta, que si esto sale de nuestro corazón, la gran pregunta es esta, Tania. Si Dios, escucha bien esto, si Dios vive en nuestros corazones, o sea, si Dios vive en nosotros, ¿cómo es posible que todavía de nosotros salgan malos pensamientos? Eso pasa cuando eres falta de identidad y cuando no tienes intimidad con Dios. Te voy a mencionar un proceso, ¿verdad?, que estaba pasando Jonás. Después que Jonás estaba en el barco profundamente dormido, comenzó el mar a embravecerse y de momento se dieron cuenta que realmente era por alguien que estaba en el barco. Nada, para hacerte la historia más corta, Jonás fue lanzado e instantáneamente el mar se calmó. De momento vino un pez y se tragó a Jonás. Aquí nos estamos dando cuenta que sí hubo una consecuencia por su desobediencia. Y no tan solo eso, sino de que Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez, que Jonás pasó un proceso también. Y eso también es algo que pasa con los jóvenes cuando toman malas decisiones. Suelen pasar por procesos donde rápidamente le culpan a Dios. Mira, Tania, cada consecuencia viene algo detrás de cada decisión que tú tomes erróneamente. Así es. Jonás tomó una decisión erróneamente, se montó en ese barco pensando que iba a escapar de lo que Dios tenía para su vida. ¿Y qué ocurre? Haya una tormenta, se desata una tormenta, como tú acabas de decir. Se dan de cuenta que el problema es Jonás, porque Jonás. Todo el mundo, la historia relata que todo el mundo estaba desesperado en la barca. Así es. Y Jonás estaba, mira, tirado para atrás, con los pies para atrás, bien chilling. Sabiendo lo que estaba ocurriendo. Pero cuando se dan de cuenta que lo tiran al mar, esas son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Aquí nos damos cuenta que Dios tiene distintas maneras de enseñarnos. Él tuvo que literalmente hacer que un pez se tragara a Jonás para que Jonás entendiera que debe ser obediente a la palabra de Dios. Que debe de ser obediente, porque si él decide servirle, porque él era un profeta, si él decide servirle a Dios, él en verdad debe de ser obediente a Dios. Mira, pero no tan solo eso. Al tú ver la actitud de Jonás, que en medio de esa tormenta, él está tirado para atrás con los pies enganchados, tú te das de cuenta, y cuando tú escudriñas un poquito más eso a profundidad, tú te das de cuenta que hay personas que viven así. Cómodos. No, y no tan solamente cómodos, porque hay personas que aún teniendo una problemática en su mente y en su corazón, andan como el payaso. O sea, tengo una problemática, tengo una lucha en mi interior, tengo una batalla en mi mente, pero yo por fuera estoy sonriendo. No está ocurriendo nada. Y así hay mucha gente, hay mucha juventud en este tiempo caminando. Por eso la gente tiene que entender que nadie puede sanar su mente sin primero ser sano del corazón. Así es. Y para más decirte, pastor, una de las cosas que nosotros, ¿verdad?, podemos hacer como para esas batallas que se vayan desvaneciendo
Son 3 elementos bien importantes y fundamentales en nuestra vida. Y uno de ellos está la palabra. Debemos realmente escudriñar la palabra, aprender más de Dios, profundizar más en Él, pero no tan solo eso, sino que también tenemos que tener intimidad, tener oración, hablar con Dios constantemente y que Dios nos muestre los misterios que tiene para nosotros, porque si nosotros tenemos un corazón desalineado, nosotros no vamos a poder nunca entender el propósito que nosotros tenemos para Él. Y por tercero y último, tener ayuno. Ayunar, realmente esos son 3 puntos bien importantes como para hacer que esos malos pensamientos o las batallas mentales vengan desvaneciendo en nuestras vidas. Mira, yo siempre he dicho que si tú mezclas, tú sabes que hay en las escuelas de química hacen mezclas, ¿verdad que sí? Pues yo digo que si tú mezclas la oración, el ayuno y la lectura de la palabra, eso es una bomba nuclear. En definitiva. Ok, la Biblia habla de dunamis. El dunamis es el poder, la explosión del Espíritu Santo en nosotros. Y eso ocurre cuando nosotros mezclamos esos tres elementos que tú has traído en esta noche. Si tú mezclas eso, tú lo que tienes en tu vida es una explosión del Espíritu Santo. Y si en tu vida hay una explosión del Espíritu Santo, tú vas a comenzar cambiando tu mente. Así es. Así mismo es. Por eso realmente tenemos que estar conscientes de los pasos que estamos tomando. Por eso es que yo siempre he dicho, dime cómo está tu mente y yo te diré cómo está tu corazón. Santo. Así que mira, nuestra mente estará tan contaminada de lo que hay en nuestros corazones. O sea, los sentimientos que nosotros albergamos provocan un pensamiento. O sea, si yo fui a ¿verdad? Por traer algo, un ejemplo, si yo fui al culto y un hermano no me saludó, ya ahí yo estoy albergando un sentimiento en mi corazón. ¿Y qué ocurre? Cuando tú albergas ese sentimiento en tu corazón, Tania, ese sentimiento comienza a echar raíces. Así es. Y el problema no es que eche raíces, el problema es que tú dejes que esas raíces profundicen en tu corazón. Por eso hay que tomar cartas en el asunto rápidamente que comenzamos a sentir cosas así, pastor. Porque a la vez que dejamos pasar eso por un día, una semana, un mes, sin darnos cuenta, ya nos alejamos. Nos alejamos. ¿Por qué? Porque comenzamos a sentir cosas que realmente no provienen. Lo que es la depresión, el rencor, el orgullo, la comodidad, entre otras cosas. Y nos damos cuenta que realmente ya no estamos secos, por decirlo así. Mira, y es bien profundo porque a veces la Biblia dice que las zorras pequeñas son las que hacen dañar, ¿verdad? Las cosas grandes. O sea, un pequeño pensamiento, porque es algo insignificante. Tú sabes, ay, este hermano no me miró. Eso es algo pequeño. Claro. Y la gente crea de eso algo bien grande. Pero entonces, aquí el problema está que cuando tú dejas que esa semilla caiga en tu corazón, esa semilla echa fruto. O sea, cuando yo leo esto y profundizo en esto, yo me doy de cuenta que la gente, escucha esto porque esto es profundo, la gente que recurre al suicidio, eso no ocurre de la noche a la mañana. Así es. Eso ocurre porque hubo una semilla que un cayó proceso en su corazón. Claro. Esa semilla echó raíces y de esas raíces pasó a su mente. Por eso digo nuevamente, no podemos permitir que un pensamiento se apodere de nosotros, porque sin darnos cuenta, por más simple que sea, eso puede lograr o cumplir en nosotros algo que realmente sea devastador. Es correcto, Tania. Por eso es que una persona no comete adulterio de la noche a la mañana. Eso no ocurre. Vamos. Para que una persona llegue al adulterio, va en un proceso. ¿Ok? Entonces, ¿ese proceso cuál es? El que tú dejes que esa semilla germine en tu corazón y en tu mente. Por eso Romanos 12:2 dice que tenemos que renovar nuestra mente, nuestros pensamientos. Entonces, tú dirás, pastor, pero ¿cómo yo renuevo mis pensamientos? Esto es sencillo, la palabra. De la única forma que tú renuevas tu pensamiento es a través de la palabra. Y sabes que nosotros debemos renovar nuestros pensamientos todos los días, pastor. Día a día. Todos los días, porque realmente es algo que si tú dejas a un lado, eso te puede consumir y te va a consumir. Mira, Tania, si te hablo por experiencia propia, este servidor que está aquí, porque la realidad, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Okay?
hay veces en nuestra vida que nosotros salimos a veces tan ajorados de nuestras casas que a veces no tenemos brain ni para orar y nos montamos en el carro y vamos por ahí, y Señor, Padre amado, guárdanos en este día, ten control de todo. Y me imagino ustedes las mujeres que a veces salen a las millas y están, mira, así, con el celular aquí en el oído y maquillándose por acá, ay Señor, ten misericordia de mí, No sé si me entienden, y no hay esa comunión íntima que siempre hay. Entonces, por ejemplo, a mí, en ese tipo de dinámica, yo sé que no estoy conectado a Dios porque me pongo volátil. Le decía a los muchachos hace poco, me pongo medio majadero. Los muchachos se reían, ¿verdad? Pero es una realidad porque cuando tú dejas llorar por un día, eso es una pequeña abertura, una pequeña puerta que tú le estás dando al enemigo. Entonces, de que él pueda entrar en tu mente y en tu corazón. Y sabes también, cuando estamos pasando por ese tipo de procesos, realmente pensamos que Dios ya no está presente. Porque nosotros mismos estamos permitiendo que haya un silencio en nuestra vida espiritual. Pero el pensamiento de que Dios no está presente es un pensamiento, es una semilla que la pone el enemigo. Porque la Biblia enseña que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo nunca se aleja de nosotros, se contricta, pero nunca se aleja, siempre está con nosotros. Lo que pasa es que el enemigo se usa la dinámica de la falla que tenemos para señalarnos y decirnos, estás solo, el Espíritu Santo te dejó solo, cuando es una mentira. Así es, y por eso realmente es importante nosotros tener esa intimidad en la oración, porque realmente Dios no siempre se glorifica en el bullicio. También es necesario nosotros estar en silencio para que así Dios nos pueda hablar, nos pueda mostrar, ¿verdad?, en qué tenemos que trabajar también, porque nosotros dejamos todo en las manos de Dios para que Dios obre en nuestras vidas, pero también es necesario nosotros poner de nuestra parte y arreglar ciertas cosas para, ¿verdad?, nosotros estar bien. Entonces, mira, te voy a hacer una pregunta aquí en medio de este podcast. ¿Tú entiendes que orando todos los días, ayunando y leyendo la palabra, tus batallas mentales van a desaparecer? No, no van a desaparecer, porque somos seres humanos, evidentemente van a estar constantes, pero sí te puedo decir que van a disminuir. Porque cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, nosotros tenemos identidad y nosotros sabemos lo que valemos. Por eso cuando viene un pensamiento negativo, nosotros le podemos dar ese alto porque nosotros somos hijos de Dios. Es correcto. Y no tan solo que somos hijos de Dios y tenemos identidad. La palabra dice que nosotros no estamos peleando desde un punto de derrota. La Biblia dice, cuando la Biblia dice que somos más que vencedores está diciendo que somos más. O sea, ya nosotros somos vencedores. Dios está diciendo somos más. Lo que Él te está diciendo es, Tania, tienes que mantenerte, tienes que hacer fuerza. De esta posición de vencedora no puedes bajar, tienes que mantenerte. Y de la única forma que tú te puedes mantener ahí es sumergido en su palabra, buscando su presencia y haciendo ayuno para que esta carne es el diablo, claro, reprenda, mengüe para que Él crezca en nosotros. Pero no te creas, pastor, a pesar de todo eso, nosotros no siempre estamos en un 100%. Hay veces que nos sentimos en un 30%, a veces que nos sentimos en un 70%. Lo dice la palabra. Pero lo importante es no estar en un 10%. Nosotros realmente, aunque nos sintamos abajo, debemos mantenerlo. Es correcto, mira, bueno, si me pusiera a hablar de aquí de mi testimonio, esto aprieta aquí, pero no voy a hablar de mi testimonio, tenemos que seguir hablando de este tema que es poderoso. No te desvíes. Mira, en Filipenses 4:8 dice, Dios nos manda en su palabra a que pensemos en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso lo dice Filipenses 4:8. ¿Dónde tú buscas? Dime dónde tú encuentras todas esas cualidades. Donde único yo encuentro todas esas, porque es que no hay nada que no sea este libro. Exactamente. Donde no estén esas cualidades. Por eso es que cuando en Romanos nos dice que tenemos que cambiar nuestro pensamiento, como aquí te está diciendo, en esto tienes que pensar. Piensa en todo lo que es justo, en todo lo que es amable, y en quien único tiene esas características fue Jesús. Así ¿Dónde es. tú encuentras esas características? En su palabra. Su palabra. Santo eres Jesús. Realmente
es bien bonito porque a pesar de nuestras batallas mentales, nosotros nos damos cuenta que estamos siempre victoriosos porque creemos un Dios todopoderoso. Mira, esto es algo tan y tan profundo, Tania, porque no tan solamente los puntos que hemos traído, cuando tú entras en esta dinámica de fortaleza, ¿verdad? En batallas mentales, las batallas mentales, pasan un montón de cosas en nuestras mentes. Y una de las cosas que ocurre en nuestra mente es que a veces creamos fortalezas mentales. Así es. Entonces, una fortaleza mental es una estructura rígida de pensamientos incorrectos. ¿Ok? Que lo que hacen es atrasarnos en el destino que Dios tiene para nosotros. Para más decirte, pastor, las fortalezas mentales son las mentiras del enemigo, escondidas en nuestra mente. Un ejemplo que te voy a dar. Hay veces que nuestros padres no pueden ser profesionales o no lo fueron por alguna razón y nosotros rápidamente pensamos que nosotros no podemos serlo. Pues mira, eso es así. Eso es como, por ejemplo, en mi caso, la gente, ¿verdad? Pensaba que porque mi padre era un alcohólico, pues yo también iba a ser un alcohólico. Y la realidad es que no. Eso es una decisión tuya. Esa batalla te toca a ti pelearla. Y sabes que, sin embargo, cuando tus pensamientos se convierten en la palabra de Dios, tu fe se vuelve un recurso ilimitado. Eso es algo profundo, porque tener un recurso ilimitado como la fe, wow, eso es algo poderoso. Pero así ya, es. mira, para ir cerrando este podcast, porque yo creo que esto va a haber una segunda parte, tiene que haberla porque esto es un tema muy profundo. En definitiva. Ok, así que para ir cerrando este podcast, hay un pensamiento que quiero traer de un hombre muy sabio llamado Martín Luther King. ¿Ok? Vamos. Y él dijo, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que ellos hagan nido sobre ella. Así que dejándoles este pensamiento en este segundo episodio de podcast, ¿verdad? Bajo el tema las batallas mentales, los dejo con este pensamiento y prepárense porque viene una segunda parte, tendremos un exponente de la palabra poderoso. ¿Verdad que sí, Tania? Sí, señor. Así que dicho esto, quiero agradecerle, ¿verdad?, por tomar de su tiempo y llegar hasta aquí, escuchando de la palabra de Dios, que espero que, ¿verdad?, esto sea de edificación para su vida. Además, ¿verdad?, quiero agradecer al pastor por estar aquí presente, agradecer a Alejandra y Brian por estar aquí con nosotros. También quiero mencionar que nuestra iglesia Emanuel Dios con nosotros está ubicada en Bayamón, Puerto Rico, en la urbanización Santa Elena, específicamente al lado del parque de pelota. Eso así, y tendremos nuestros cultos, ¿verdad? En la semana, el martes tenemos culto de oración y también tenemos discipulado de jóvenes. Se está trayendo un discipulado bien poderoso, así que no te quedes, ven para que seas parte de lo que Dios está haciendo con la juventud de Emanuel Dios con nosotros. Además, los domingos tenemos nuestros cultos generales a las 7 de la noche, así que los esperamos a todos ustedes. Gracias. Dios los bendiga. Bendiciones.